aislados, pero con promesa, como decimos siempre. ¿Qué es vivir en santidad? ¿Qué es ser santo? Ser santo no es apariencias externas, no tiene que ver con cumplir reglas o leyes, no tiene que ver con un destino, un lugar. Santo o santidad es estar apartado para servir a Dios. Es ser santo y pertenecer completamente a Dios. Es cuando que Dios te llama, estás listo para servirle. Un pueblo apartado, una persona santa es una persona apartada para servir completamente a Dios. Y Primera de Pedro nos recuerda, 1:15, Pedro dice, sino como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santo, ¿en qué? ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. De eso se trata vivir en santidad. Entonces mi pregunta es, ¿a qué fue Nehemías? ¿A reconstruir las murallas? ¿Para que un pueblo viviera apartado? ¿Para que no se mezclara con otros pueblos? ¿Para que los ladrones no entraran? Todo bien. Simbolizaba seguridad, protección, poder. Estaba muy bien eso. Pero nosotros, por más murallas que hagamos, acá tenemos que entender que el problema no eran los muros, sino, eso iba a servir de alguna manera, pero el problema estaba en el corazón de Israel. El problema estaba en el corazón de los judíos, que ellos habían abandonado a Dios, que tenían otras prioridades. Porque cuando Jesús oró por nosotros, dijo que no nos apartemos, que no seamos apartados, sino que seamos guardados de este mundo. Así oraba Jesús por nosotros. Dios quiere que nos guardemos, que protejamos nuestras vidas a través de una vida santa, consagrada. Entonces, cuando alguien vive en santidad, consagrado, viviendo siempre dispuesto a servirle a Dios, no tendrá problema de andar relacionándose con otras personas si su corazón está firme, y sabemos que el corazón es engañoso, pero nuestra decisión determinante de servirle a Dios siempre está firme. Jamás podrá causarme un problema juntarme con otra gente. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora sí, acá voy entrando a lo que quiero hablar. Nehemías capítulo 13, todavía no está el versículo que quiero hablar, pero en ese capítulo, en el contexto de ese capítulo, Nehemías regresa a Jerusalén. ¿Sí? Regresa a Jerusalén. Y mire lo que encuentra Nehemías, hablando de esto. ¿Por qué Nehemías se preocupaba? ¿Por qué Nehemías quería levantar los muros de protección para que Jerusalén viviera apartado de otros pueblos? ¿Por qué Nehemías estaba en esa situación? Quería reconstruir. Bueno, porque tenía que ver con algo espiritual también. Como les dije recién, cuando Nehemías abre la Biblia en el capítulo 13 y comienza a leer, se va a Deuteronomio 23 y comienza a leer esto. Dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte, etc. Dice, cuando Nehemías llega de vuelta a Jerusalén, sí, ya los muros estaban construidos, pero él abre la Biblia, lee en Deuteronomio, revela al Señor esto, que los moabitas y amonitas no podían mezclarse con su pueblo, porque Dios había ya prohibido que estos dos pueblos, que eran pueblos malvados, se mezclara con los hijos de Dios. Entonces comenzaron enseguida a separar a los extranjeros del pueblo santo de Dios. Esta palabra de hoy pueda revelarte a vos de qué cosas tenés que apartarte. Todavía no te dije lo que tengo que decirte, pero que vayas entendiendo del mensaje que hoy quiero decirte. La palabra de Dios nos revela de qué cosas debemos apartarnos. Muchas veces cuando un pueblo no tiene lectura, no lee, mejor dicho, no hay comunión ni intimidad con Dios, no hay revelación. Entonces al pueblo de Dios le faltaba revelación, le faltaba
conocer el mensaje de Dios. Y cuando Nehemías regresa a Jerusalén, se encuentra con que había un versículo que hablaba de que los extranjeros, y principalmente los moabitas y amonitas, no podían convivir con ellos. Era tiempo de cortar con todo tipo de relación. Dios les advirtió esto. Y Nehemías comienza una limpieza total. Comienza una limpieza radical en ese templo, en ese lugar.